¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarles. Vamos a realizar un video que tiene que ver, está muy enfocado a impresoras de etiquetas, impresoras térmicas, aunque también vamos a hablar un poquito de lo que es impresoras de tickets. Estamos muy enfocados o muy basados en resolver preguntas que se han venido acumulando a lo largo de diferentes videos en este canal que pues en primer agradecerles por dejarnos una pregunta que obviamente tratamos siempre de resolver todas las dudas, pero al final de cuentas de repente ya empezamos a notar ciertas frecuencias o ciertas preguntas frecuentes que de pronto se quedan en el aire o que de pronto se tienen que responder una a una. Entonces en este video tratamos de dar solución o de dar un contexto más amplio de el tipo de errores que se llegan a presentar al momento de nosotros utilizar una impresora térmica. Entonces aquí podemos ver algunas de las preguntas que vamos a responder. Vamos a tratar de ser breves, pero también de poder guiarte. Vamos a tratar de guiar a todos los usuarios, a todos los seguidores, para que puedan por lo menos diagnosticar bien sus errores en caso de que sean errores o despejar sus dudas para que puedan a partir de ahí pues poder trabajar con las impresoras sin ningún problema. Bueno, vamos a comenzar. En realidad, todas esas preguntas que vimos al inicio, vamos a ver cómo tienen como temas en los cuales se pueden agrupar, tienen características en las que se pueden agrupar. En este caso yo lo agrupé en 4 pequeños grupos y pues vamos a ordenarlas y vamos a partir de ahí a hablar un poco al respecto y desarrollar las respuestas. Calibración. Muchas de las preguntas tienen que ver con calibración y la manera en que se manifiesta básicamente siempre es la misma. Sin embargo, los síntomas que de pronto notamos un usuario u otro son diferentes. Es decir, no es que sea diferente el síntoma, sino que nos llama la atención una cosa muy particular del mismo procedimiento. Entonces, vamos a ver. Calibración, se salta etiquetas. ¿Qué quiere decir que se salta etiquetas? Normalmente todas las impresoras tienen sensores. Los sensores son, hagan de cuenta, estos pequeños foquitos que aparecen arriba de la impresora. En el caso de los sensores, aparecen durante el viaje de la etiqueta. Son unas pequeñas luces que lo que hacen es detectar los espacios entre etiquetas o también pueden detectar las marcas negras entre etiquetas. ¿Por qué? Nosotros cuando queremos comprar etiquetas, podemos comprarlas con un espacio entre una etiqueta y otra. Incluso podrán ustedes ver que muchas veces se le puede llamar gap, se le llama gap o espacio o muesca también. Entonces, a partir de ahí, el sensor lo que hace es refleja la luz, emite una luz que debe atravesar el papel de la etiqueta. Cuando encuentra un espacio, la luz se vuelve más intensa. Eso quiere decir que para la impresora eso es un espacio entre etiquetas. Y así es como mide las etiquetas. ¿Ok? Entonces, cuando se salta etiquetas o cuando se descalibra después de algunas etiquetas o cuando imprime fuera de la etiqueta, normalmente tiene que ver con estos sensores. Los sensores normalmente tienen una posibilidad de ajustarse más hacia el centro o más hacia los lados. Entonces, dependiendo del modelo y de la marca, incluso puede haber impresoras que tengan el sensor fijo. Sin embargo, un síntoma común es ese, que el sensor puede ser que esté sucio o puede ser que se deba ajustar un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha o definitivamente en el centro. El punto es que el sensor debe de detectar los espacios entre la etiqueta o si es una etiqueta que tiene marcas negras en uno de los lados, entonces el sensor debe estar exactamente donde pasa esa marca negra. Al final, como les digo, el sensor lo que detecta es los cambios de intensidad en la luz y el sensor tiene una forma como si fuera un pequeño foquito LED. Entonces, eso es lo que sucede con las impresoras cuando se descalibran. También aquí vemos que dice cambio de tamaño de papel entre impresiones, ok.
¿Qué les puedo recomendar cuando se cambia el tamaño de etiquetas? Les recomiendo totalmente que apaguen la impresora cuando vayan a hacer ese cambio. No porque le vaya a pasar algo a la impresora, simplemente que la impresora ya tiene una medida grabada en su memoria temporal y si por ejemplo estamos imprimiendo etiquetas de 5 centímetros y de pronto metemos una de 10, pues la etiqueta se va a descalibrar. Incluso va a entrar en conflicto y por eso es que va a empezar a tratar de calibrar nuevamente. Eso en el mejor de los casos. Si la impresora está configurada para no autocalibrarse, lo que va a pasar es que va a imprimir dos etiquetas de 5 en una de 10. Pero finalmente va a estar buscando el LED o el sensor, va a estar buscando el espacio. Si no lo encuentra, va a marcar una luz de error, ya sea ámbar o rojo o parpadeo, etcétera. Cada luz detecta, perdón, cada parpadeo o cada color del LED tiene un significado. Y eso yo no puedo generalizar que sea solamente en una marca. Normalmente diferentes marcas tienen diferente significado, pero al final ese puede ser un síntoma o puede ser una alerta que nosotros podemos ver. ¿Ok? Entonces, cuando imprime fuera de la etiqueta o cuando cambia el tamaño de papel entre impresiones, eso puede ser lo que esté pasando. Vemos incluso en la imagen de abajo cómo la impresión termina después de que terminó la etiqueta. Y eso es por lo mismo, porque normalmente no está bien centrada o no está bien el diseño. Incluso puede ser que nuestro diseño en el software esté un poquito más grande por 3 o 4 milímetros, pero eso es suficiente para que la impresora entre en un conflicto. Y aunque aquí vuelve a calibrar, al final la impresión la realizó muy arriba. ¿Ok? Etiquetas en blanco antes de imprimir, eso es normal. Normalmente cuando va a imprimir la impresora y normalmente pasa al inicio, eh, la impresora se calibra y expulsa dos o tres etiquetas. Obviamente si son etiquetas de 1 centímetro o 2 de alto, no nos va a preocupar mucho. Pero si son etiquetas de 10 centímetros o 15 de alto, claramente vamos a entrar en una alarma porque vamos a decir es mucho desperdicio de papel. No es el papel lo que se desperdicia, simplemente que la impresora utiliza dos o tres pases entre cada etiqueta para poder determinar las medidas. Otro que vemos aquí dice se queda expulsando el papel o las etiquetas. Es lo mismo. Básicamente los sensores no están detectando el espacio entre cada etiqueta o están entrando en conflicto con alguna configuración de nuestra etiqueta en el software. Si yo le digo que mide 8 centímetros, pero la impresora está midiendo 10, pues obviamente ahí puede entrar en una confusión y eso lo que va a pasar es que va a generar un error. Ok, el segundo grupo tiene que ver con consumibles. Los consumibles son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen diferentes calidades. Las etiquetas las podemos nosotros comprar, etiquetas gruesas, etiquetas más delgadas. Estoy hablando en el grosor del papel. Podemos comprar etiquetas más anchas o más altas. Podemos comprar etiquetas de transferencia térmica que necesitan una cinta para poder adherir el ribbon, se llama también ribbon o cinta, para que el material se adhiera, la tinta se podría decir. Esa tinta es una combinación, puede ser cera con resina o puede ser resina. Y también puede tener otros materiales más resistentes como resina premium, etcétera, pero eso ya depende mucho del material que vamos a imprimir. Normalmente, la gran mayoría de los usuarios utiliza papel. Entonces, también la gran mayoría de los usuarios utiliza un papel que con cera es suficiente, con un ribón de cera es suficiente. Sin embargo, habrá proyectos, habrá personas, habrá necesidades en las que yo quiero imprimir sin el ribón. Entonces, yo tendría que comprar etiquetas que sean térmicas directo, o térmico directo, o térmicas directas, y no tendría la necesidad de poner ningún ribbon. ¿Ok? Eh, Ahí también hay que verificar que nuestra impresora sea o no capaz de poner un ribbon. Hay impresoras que están hechas simplemente para etiquetas térmico directo y no están hechas para poner un ribbon. Por lo tanto, están limitadas a que siempre vamos a tener que comprar etiquetas que sean sensibles al calor. Y esto lo tiene en común con las impresoras de tickets. Al final lo vamos a hablar. Los consumibles, dice, mancha de cera
o blancas en las etiquetas. ¿Qué sucede cuando en el consumible detectamos esas manchas? Vamos a ver en la imagen de arriba cómo se ve, como esos códigos de barras se ven como borrosos. Y eso tiene que ver muchas veces con que probablemente le falta un poquito de temperatura a la configuración, probablemente le falta bajar un poco la velocidad, probablemente el ribbon que pusimos no es adecuado para el material, para el papel. Probablemente ese papel tiene un pequeño barniz o tiene alguna resistencia, a lo mejor es de polipropileno, es como plástico, y yo le quiero imprimir con un ribón de cera, pues por lo tanto no se adhiere y por eso sale un poco tenue. Vamos a ver ahora la de abajo. En la de abajo vemos que tenemos todo el lado derecho, viendo de frente, todo el lado derecho es un sector que no se imprime. Ahí podemos detectar un daño en el cabezal. Sin embargo, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que sí podemos ver es que podemos incluso ver como si tuviera algunos sectores blancos que no se imprimen, y eso tiene que ver probablemente con la presión del rodillo. También tenemos un video que habla acerca del rodillo cuando ya se dañó. Bueno, acá vemos también la impresión borrosa por ribbon, que es lo que les estaba comentando. Impresión tenue por temperatura, también ya se los había comentado. Nosotros no podemos ajustar necesariamente la temperatura desde la impresora, al menos en la mayoría de los casos, pero sí en el software. En el software debe haber un valor en los controladores donde yo pueda ajustar. Algunos lo llaman temperatura y algunos lo llaman oscuridad. Mayor oscuridad requiere mayor temperatura. Menor oscuridad requiere menor temperatura. ¿Sí? Entonces, pues ese ajuste nosotros lo podemos realizar. Y hay que tener una cosa en cuenta. Si nosotros subimos demasiado la temperatura y utilizamos un ribbon, lo que va a pasar es que el ribbon se puede romper. Porque finalmente estamos calentándolo. Es como poner una plancha y ponerla sobre un plástico. Pues obviamente si está muy caliente, el plástico se va a quemar. Bueno, el lector no lee los códigos de barras, es otra pregunta que nos dijeron. Todo lo que vemos aquí en las viñetas son preguntas. No es que yo lo esté poniendo de modo que no se entienda, sino simplemente son las preguntas que están en los videos y se están organizando de acuerdo al tema. Bueno, el lector no lee los códigos de barras impresos. Uno, puede ser que el código de barras, como en la imagen de abajo, esté incompleto porque no está bien acomodado o porque el cabezal está dañado. Dos, puede ser que el código de barras que yo inserté en mi software no sea un código de barras admitido por el lector de código de barras. Los lectores de código de barras, para los que no estamos familiarizados con él, se programan. Y hay muchos tipos de código de barras que son muy comunes, como el 128 es el más común, como EAN 13, etcétera, y todo ese tipo de códigos de barras, el lector lo lee sin problema. Pero si yo pongo un código de barras con mi software, que además es un código que es poco común, es probable, no digo que sea muy, muy frecuente, pero es probable que el lector simplemente no está configurado para leerlo. Incluso también hay lectores que solamente leen códigos de una dimensión. De una dimensión me refiero a puras barras, pero de pronto queremos que un lector que sea para pura barra nos lea un código QR, y eso es imposible. El código QR es un código de barras de 2 dimensiones. Bueno, vamos a pasar un poquito a las preguntas que tienen que ver con hardware. Imprime solo de un lado de la etiqueta. Eso es justamente lo que vimos en esta imagen, en la de abajo, como comentaba. Este sector que no se ve impreso, que se ve totalmente blanco, es porque el cabezal ya tiene un daño. Es lo más seguro, y por eso aquí no hay manera que vaya a volver a ver una impresión. ¿Qué sucede? Vamos a verlo aquí. Este es el cabezal, el que vemos arriba. Y son diferentes los cabezales de acuerdo al modelo de la impresora, de acuerdo a la marca. No todos son extraíbles de manera tan fácil. Yo que recomiendo normalmente que vayan con un especialista, que vayan con quien les vendió la impresora, o que incluso que busquen a la marca de la impresora. Si la impresora es una buena impresora, vale la pena invertir en un cabezal nuevo. Si la impresora es una impresora que compramos por economía, lo más seguro es que el cabezal va a costar casi tan caro como la impresora misma. Pero bueno, al final yo lo que les quiero comentar aquí es que
En el cabezal, estos sectores que se ven aquí como verde y aquí se ve un poquito como rojo una línea, vemos que aquí, no sé si se ve el puntero, si se alcanza a ver, aquí enfrente de la flecha vemos un punto negro, un punto blanco, perdón. Ese punto blanco, conforme vayamos utilizando el cabezal, se va a empezar a abrir. Cada vez se va a hacer más grande, más grande, más grande. Y todo lo que tiene que ver con todo lo que queda en blanco son sectores del cabezal que ya no van a imprimir nada, porque ya no hay una resistencia que esté calentando el ribón ahí o que esté calentando la impresora. Por lo tanto, se empiezan a marcar o se empiezan a manifestar como líneas blancas. Bueno, dice, no imprime letras muy pequeñas. Ojo, aquí letras muy pequeñas, depende de qué tan pequeñas. Si nosotros imprimimos etiquetas y queremos, por ejemplo, poner etiquetas para aparatos electrónicos muy pequeños, como un mouse, por ejemplo, o incluso un circuito, necesitamos etiquetas muy pequeñas con letras muy pequeñas. Este cabezal es un ejemplo, aunque todavía puede ser mucho más pequeño. Si nosotros queremos imprimir una etiqueta muy pequeña con un texto muy pequeño, lo más probable es que no necesitamos una impresora, o más bien comenzamos a necesitar una impresora de mayor resolución. Las impresoras, lo más común es que imprimen 203 dpi. ¿Eso qué quiere decir? 203 puntos por pulgada en una impresión. Imaginémonos una pulgada, una línea que mide una pulgada, que son como 3 centímetros. En esa línea, en esa pulgada, hay 300 puntos o 203 puntos. Los más comunes, los cabezales más comunes son de 203 dpi. Las impresoras normalmente son de 203 dpi. Hay impresoras que son de 300 dpi, que están hechas justo para tener mayor resolución e imprimen etiquetas más pequeñas o textos más pequeños. E incluso hay impresoras que imprimen 600 dpi, que prácticamente es lo que imprimen las etiquetas láser, perdón, las impresoras láser. Entonces, obviamente también mayor resolución, más cara la impresora, pero puede valer la pena. Si tú tienes un proyecto en el que necesitas imprimir etiquetas pequeñas y por miles, pues vale la pena pensar en esa inversión. Pero si vas a imprimir solamente una o dos etiquetas, yo pensaría que es más fácil que utilices la impresora más pequeña posible en la resolución que ya tienes. Entonces, si es ocasional, pues eso te recomiendo. La impresora se apaga al imprimir. La impresora se apaga al imprimir a mí eh, enseguida me hace pensar en la fuente de alimentación o la fuente de poder o en el eliminador de carga, que prácticamente es lo mismo. Ya sea que la fuente no esté pasando voltaje correcto, que ojalá sea eso, porque si fuera eso, pues se compra un eliminador de reemplazo, pero si no es el caso, lo más seguro es que tenga algún tipo de error en la tarjeta madre o, pues sí, en las partes electrónicas de la impresora. Yo no recomiendo que abramos o manipulemos las impresoras. Habrá quienes sepan de electrónica y pues quieran revisarla y puedan revisar voltajes y puedan revisar amperajes y puedan revisar muchas cosas al respecto. Pero yo personalmente, para un usuario común, y me incluyo porque yo no reviso voltajes, por ejemplo, yo recomiendo nuevamente que se acerquen a la persona, al negocio que les vendió la impresora, a la marca, o incluso si tienen una duda, yo de alguna manera les puedo ayudar. En el caso de impresora Zebra, Honeywell, algunas de las principales marcas. ¿Por qué? Pues porque yo tengo experiencia de muchos años tratando con este tipo de impresoras o de dispositivos, y probablemente, si yo no lo arreglo, puedo conocer a alguien que puede darnos algún tipo de ayuda específica en la pregunta que tengan. Entonces, pues lo más seguro es que si ustedes tienen una duda al respecto, con mucho gusto pueden mandar su pregunta, y si tengo yo una respuesta clara, se las voy a dar, y si no la tengo, igual les voy a comentar. Pero finalmente, mi recomendación es que si ya tenemos problemas electrónicos, pues empezar a pensar en contactar al soporte técnico oficial o al soporte técnico de su proveedor, o incluso también ya pensar en reemplazar una impresora. Normalmente estos cabezales no fallan en 2 o 3 días, normalmente fallan porque ya tenemos meses, años, en el caso de impresora Zebra, por ejemplo, imprimiendo, y por lo tanto, una de dos: vale la pena cambiar el cabezal, o ya con el costo de un cabezal vale la pena comprar una impresora nueva
que además me va a volver a dar 5 o 10 años de impresión sin ningún problema. Ok, línea blanca en medio de la impresión, eso ya lo habíamos resuelto o ya lo habíamos visto, que eso tiene que ver con el sector defectuoso del cabezal y por lo tanto ya está dañado y se tiene que reemplazar porque va a crecer. O podemos adaptarnos a imprimir simplemente sin utilizar ese sector. La impresora no responde a trabajos de impresión. Eso tiene que ver, según yo, la mayoría de los casos con la cola de impresión. Y no tiene tanto que ver con la impresora, sino con la configuración de la computadora. Vamos, cerramos la cola de impresión, la volvemos a abrir. Incluso también me ha tocado que de pronto la impresora se queda con un buffer, que eso es como una memoria temporal donde se queda con un trabajo, y de pronto deja de responder. ¿Qué les recomiendo? Simplemente, ahora sí, como dirían ustedes, el clásico reinicio. Apaguen la impresora, denle unos 10, 20 segundos, 30 segundos y enciendan la impresora. Así, con el buffer vacío y con la memoria limpia, es probable que ya pueda también trabajar. Entonces, entre cola de impresión y el buffer de la impresora, el reinicio de la impresora, lo más seguro es que les pueda ya dar eh, pues comunicación. Si no fuera el caso, pensemos también en revisar el cable de conexión. Bueno, abajo, software y controladores, varias columnas de etiqueta. Bueno, software y controladores es como yo lo agrupo. En este caso, ¿qué puedo yo decirles respecto a las columnas de las etiquetas? Las columnas de etiquetas, en el caso del rollo de abajo, vemos que tenemos tres etiquetas o tres columnas de etiquetas. Para mí, en mi terminología, se llaman etiqueta 3 al paso. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que pasa la etiqueta, pasan tres en realidad. Entonces, estas etiquetas se diseñan en el software especializado para las impresoras. Sé que se puede imprimir desde Excel, desde Word, con mucha habilidad se puede también configurar muchos programas para imprimir. Habrá algunos programas que ya tengan un módulo para impresión en Zebra, para impresión en otras marcas, y eso es respetable y se puede usar sin problema. Yo sí lo recomiendo. Pero si me preguntan entre Office y un software profesional de impresión, yo les recomiendo que utilicen el software de su impresora. En el caso de Zebra, es Zebra Designer. En el caso de Honeywell, por ejemplo, me parece que utilizan este Label View. eh, entonces, este tipo de software ya están hechos para hacer estos diseños. Y cuando yo creo una nueva etiqueta, me pregunta cuántas etiquetas al paso o cuántas etiquetas a lo ancho tiene mi rollo. E incluso me dice de qué tamaño es la etiqueta. Cada una de las etiquetas tengo que pensar en cada etiqueta, no en todo lo ancho, sino en cada etiqueta. Por ejemplo, aquí suponiendo que mide 1.7 por 2.5, tengo que poner que eso mide mi etiqueta y que son 3. Entonces, pues ya automáticamente me va a hacer los cálculos el software. ¿Ok? Entonces, Bartenders, ya me acordé. Bartender es el software oficial que utiliza muchas de las marcas de impresora, como Honeywell y algunas otras, como 3N Star me parece también utiliza Bartender. Entonces, estos softwares son especializados o específicos para imprimir etiquetas. ¿Qué marcas de software conozco o les puedo yo decir que funcionan? Bartender, Label Matrix, Nice Label, este que les dije, Zebra Designer, entre otros. Entonces, Label View. Entonces, todo ese tipo de software ustedes pueden utilizarlo para imprimir las etiquetas. Eso sí, por ejemplo, vamos a cuidar que a veces los softwares están limitados a solamente una marca. Zebra Designer solamente va a imprimir en Zebra, pero hay algunos otros como Bartender que sí te va a imprimir en diferentes marcas de impresoras. Hay una pregunta donde decían, y que afortunadamente se resolvió, decían que tenían el controlador de la impresora como EPL, estaban hablando de una impresora Zebra. Normalmente, Zebra, antes de ser Zebra como tal, o antes de evolucionar, había una marca hace muchísimos años que se llamaba Eltron. El lenguaje de programación de Eltron era EPL, de hecho era Eltron Program Language. Cuando Eltron evolucionó a Zebra, también evolucionó el lenguaje de programación que se volvió ZPL. Zebra siempre va a poder soportar lenguaje EPL. Eso eh,
en todos los casos lo va a poder hacer. Sin embargo, hay que configurar la impresora y es mucho más tardado configurar la impresora para que pueda respetar el lenguaje EPL que mejor instalar los controladores de Zebra, que ahora los, los oficiales son ZPL, que les recomiendo que siempre cuando vayan a imprimir vayan a instalar una impresora Zebra, en este caso, instalen los controladores ZPL. Y así se los va a poner ZPL, Zebra, y les va a dar el modelo de impresora. Entonces, a grandes rasgos, esto sucede con los controladores específicamente de esta marca. Como les digo, este video tiene toda la intención de que ustedes, todas las preguntas que les puedan surgir, con mucho gusto las pueden dejar y en la medida de lo posible se las estaremos respondiendo. La idea es que pues poder ayudarnos entre todos y justamente de aquí es de donde se va sacando más material para poder nosotros apoyar a los usuarios y que de alguna manera sean totalmente útiles los videos. Con toda confianza pueden dejar sus preguntas, pueden dejar un like también, eso se los agradecemos. Pero al final de cuentas, mientras más preguntas, es mucho mejor porque sabemos de qué manera les podemos apoyar. Y también, pues ya habrá más adelante algunas opciones en el canal, pues para que puedan solicitar soporte técnico. La idea es que también puedan solicitar soporte. Con mucho gusto, todo lo que se les contesta aquí es gratis, no tiene ningún costo. Pero también habrá algunas cosas en las que pues podamos dar la posibilidad de que, oye, ¿sabes qué? Necesito una sesión remota. ¿Y eso qué quiere decir? Necesito que te conectes a mi computadora para que me ayudes a configurarla desde tu computadora. Entonces, esas sesiones también es válido, se pueden hacer y es donde creo yo que pudiéramos ahí generar algún mecanismo mediante membresías, mediante algún mecanismo de pago por evento nada más, sin ningún problema, ¿eh? Entonces, pero al final, como les digo, todo lo que ustedes encuentren de documentación aquí y todas las preguntas que ustedes pongan aquí, con mucho gusto se las vamos a tratar de resolver y resolver con información lo más oficial posible. No solamente con la experiencia, sino con referencias a manuales, controladores, etcétera, porque aquí tratamos de ser lo más profesionales posible. Bueno, con eso terminamos. Realmente vamos a hablar ahorita un poco de los tickets y las impresoras de recibos. Como les comentaba, el video no se enfoca tanto a impresoras de tickets. ¿Cuál es la gran diferencia? Si vemos ya de entrada, las impresoras de tickets no tienen ninguna manera de que yo ponga un ribbon. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente debajo de la impresora tenemos un mecanismo que calienta el papel. En la mayoría de los casos, porque también hay unas impresoras de tickets que imprimen todavía se les llama con matriz de punto, que es como las máquinas de escribir, que con algunas agujas empiezan a presionar una cinta contra el papel y salen como con puntos, pero bueno, ya la mayoría de los casos ya son térmicas también, y los mecanismos, como ven aquí, están ocultos totalmente. Por lo tanto, no hay mucho que yo les pueda recomendar porque no son tan técnicos los videos hasta el momento que les estamos creando. Y por lo tanto, pues bueno, ya habrá momentos en los que definitivamente sí ya podremos mostrarles una impresora por dentro. Habrá momentos en los que ya podremos también mostrarles algunos mecanismos de impresoras, pero no profundizamos tanto a lo electrónico. Quizás sí un poco a los números de parte, piezas, reemplazos, etcétera. Pero ahí sí ya les recomiendo totalmente, como les comento, busquemos un canal en el que nos podamos obtener soporte técnico oficial respecto a lo electrónico, respecto a las piezas y reemplazos. Con mucho gusto también les podemos acercar esa información. ¿Qué sucede cuando acá vamos a ver un poquito las preguntas que se relacionaban con tickets? ¿Qué sucede cuando se atasca el papel o cuando empieza a generar alguna luz de error? Normalmente tiene que ver con este pequeño rodillo y este engrane que vemos. A veces empiezan a barrer. Cuando nosotros encendemos la impresora, de inmediato expulsa papel. Y cuando empezamos a imprimir, pues todo lo que imprime, lo imprime con es decir, lo imprime abajo,
pero gracias a este rodillo es que sale siempre el ticket. Si nosotros no cerramos bien la tapa de la impresora, es probable que, pues obviamente el rodillo, que es esta goma, gire, pero no jale el papel. O también puede ser que gire y lo jale mal. O también puede ser que gire y empiece a dañar este engrane que se ve aquí. Y por lo tanto, conforme yo vaya, probablemente sí me salen los tickets, pero no está bien cerrado o no embonó bien. Y con el tiempo lo que va a pasar es que esto se va a dañar. Con un diente que se rompa, es probable que empiece ya a dejar de salir el papel con la misma eficiencia. Entonces, son el tipo de cosas que son como las más comunes que pueden pasar. ¿Qué otras nos pueden pasar con una impresora de tickets? Lo que ya les había hablado del voltaje, del eliminador, y tal vez de la tarjeta. Entonces, ¿qué otras cosas me ha tocado ver en el caso de las impresoras de tickets? Comunicación. A veces se dañan los puertos de comunicación, ya sea USB, ya sea Ethernet, ya sea Wi-Fi, etcétera. Y al final, pues lo que se puede hacer es revisar físicamente la impresora, revisar que los cables estén correctos, revisar que el hardware que la acompaña sea el correcto, y si todo eso es correcto, entonces pensar en revisar los controladores, revisar las configuraciones, y si todo eso también es correcto, entonces seguramente sería un error dentro de los mecanismos o incluso desde la programación de la misma impresora. ¿Qué les puedo yo recomendar en general para etiquetas y tickets? Que tratemos primero, como decimos, mantener la calma. Segundo, empezar a descartar. Primero descartamos que sea hardware, o descartamos que sea software, o descartamos que sean consumibles, o descartamos que sea el cable de comunicación, o descartamos que sea energía. Pero no podemos atacar todo al mismo tiempo. Entonces, como les comento, yo lo que les recomiendo es tener la mente fría y en ese momento ser analíticos con el tipo de error que tenemos y a partir de ahí empezar a indagar qué es lo que puede suceder. Y si no lo podemos resolver, con mucho gusto, como les decía, déjenos una pregunta y en la medida de lo posible se las vamos a responder. Y vamos a tratar de responder todas las preguntas, aunque no necesariamente tengamos todas las respuestas. Siempre vamos a tratar de ayudar y con mucho gusto, no importa la marca, ya los conceptos básicos ya aquí quedaron como resueltos, ojalá les puedan ayudar, pero al final de cuentas, si tienen una duda muy específica o un controlador que buscar, alguna bibliografía, alguna ficha técnica, etcétera, con mucho gusto también lo pueden mencionar y listo, pues nosotros estaremos tratando de responder todas las preguntas. También que les voy a pedir, si tienen algún tema que crean que se puede desarrollar a partir de este video o de otro tema totalmente diferente, también esas opiniones son totalmente válidas porque a nosotros nos guían respecto a el tipo de contenido que ustedes quieren ver. La idea siempre es poder apoyarlos y eso creo que es lo que le da valor a este canal. Esperemos que le dé valor a este canal y bueno, sin más, les agradezco habernos visto, les invito a que se suscriban y muchas gracias.